valorando la posición que le dio el Padre por lo que Él hizo y logró, porque primero se negó a sí mismo. También dice que los 24 ancianos arrojan sus coronas delante de Él. Significa no hay mayor jerarquía que la de Él. No existe una autoridad superior. Por eso dice Rey de Reyes. Aquí abajo podrá, claro que sí, existen jerarquías y hay monarquías aún hoy, pero aún así, más allá de ese linaje que tienen, esa sangre real, aún así no alcanzan la jerarquía que Dios tiene, que Cristo tiene. Es un linaje diferente, viene del cielo, es otro reino distinto, superior a cualquier otro reino. Por eso habla de gloria y de majestad, refiriéndose a Dios. Es algo aún inentendible e inalcanzable para nosotros, por nosotros mismos. Pero sí podemos rendir nuestro corazón en honra y agradecimiento y adorarle y bendecirle por lo que Él es. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus bendiciones, por tu bondad, por tu presencia, por tu ayuda, porque nos guardas, porque nos guías. Gracias, Jesús. Permíteme
Si puedes, por favor, ponerte de pie si no lo estuvieras, simplemente para dar gracias una vez más a Dios con todo nuestro corazón, con tus brazos al cielo, y poder decirle: gracias, Jesús, gracias, Señor, gracias, Padre, por tu bondad, gracias por tu amor, gracias por tu Hijo, gracias por esa victoria que Él ya logró por mí y para mí. Gracias por todas las maravillas que tú has hecho y aún las que harás. Gracias, Jesús, por poder sentir tu presencia todos los días, por saber que estás a mi lado, por tus cuidados, todos los beneficios de los cuales gozo por tenerte conmigo. Yo sé que estás en mí y que estás conmigo, pero cuando veo tu mano de poder en acción, puedo decir una vez más: gloria a Dios y gracias, Jesús, porque tú eres el único Dios, el único Rey y el único Señor. Por eso te honramos con todo nuestro corazón. Por eso te honramos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias a ti, Jesús. Gloria a nuestro Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Para compartir el tema de lo que es matriarcado, patriarcado, lo que son las cadenas de la nación. Es cómo empezó esto. Lo hemos compartido algunas veces o varias veces, o muchas veces. Pero yo creo que hay conceptos que no se han ubicado bien en nuestro corazón, en nuestra mente. Y eso hace de que no lo captemos en su real dimensión, lo que significa esto que vamos a empezar diciendo. Usted tiene que saber que el diablo sustituyó a Dios. Primera cosa que tenemos que saber, que el diablo sustituyó a Dios. Hubo una sustitución que ocurrió en ese huerto del Edén, está bien, en ese tiempo, pero ocurrió. Sustituir, usted sabe lo que significa, es cambiar en este caso a una persona por otra. Es decir, que alguien arrebató, quitó para sí una honra que no tenía, o sea, se arrogó una calidad que no tenía, para lo cual la tuvo que ganar a través de un carácter que es el carácter del diablo, que es mentiroso. O sea, tuvo que usar alguna estrategia para poder provocar esa sustitución. Pero estamos hablando de Dios, estamos hablando del verdadero adorador, estamos hablando del carácter de Dios, de lo que es ser un verdadero adorador. Es decir, que el diablo que estaba puesto en ese huerto del Edén, y eso sí, está en Ezequiel 28, ahí le voy a tomar 2 o 3 versículos para tomar fundamentos de esto que estamos compartiendo, ¿no? Y allí en ese capítulo 28, versículo 12, habla del rey de Tiro. Y le dice que tú eras el sello de la... Le está hablando al que fue diablo, ¿no? Ahí estaba puesto como un ángel, como un querubín protector, pero la desobediencia lo transformó en lo que se conoce como el diablo. Tú eras el sello de la perfección, dice, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Primera cosa, estaba en el lugar donde Dios lo había puesto y allí estaba el hombre. De allí se manejaba, vamos a decir así, toda la creación. Entonces, si estamos diciendo que el diablo sustituyó a Dios, tenemos que hacer reflexiones prácticas y para darnos cuenta. Yo creo que nos damos cuenta todos que ni Adán ni Eva eran estúpidos, o sea, no eran tontos, no eran fáciles de engañar. Usted entienda, a imagen de Dios. Es decir, había algo allí
que tiene que haber utilizado, y sí, no vamos a entrar en todos los detalles, este querubín protector, que es el diablo, el dragón, la serpiente antigua, Satanás, que ahí tuvo que utilizar para poder ganar por desobediencia y cambiar la obediencia a Dios por la desobediencia a Dios. En todo caso, ni siquiera obediencia al diablo, porque él arrebata al diablo. El diablo es enseñoreador, no pregunta, no le da libertad. El diablo capta las cosas porque sabe que en la libertad de Dios funciona lo que es el libre albedrío, a donde de nada hay necesidad, pero como él tenía que interferir para tratar de arrebatarle a Dios la creación, tuvo que guiar a uno. Entonces, ni Adán ni Eva eran tontos. ¿Por qué le digo esto? Bueno, porque estamos hablando de la persona de Dios, de mandatos, de estatutos, de recomendaciones que Dios le dio al hombre. Por supuesto que se lo había dado a ese querubín protector y a sus ángeles, que fueron puestos como autoridades que tenían que administrar el comienzo de esa creación de Dios. Lo mismo que le dijo al hombre se lo había dicho a los ángeles, pero los ángeles, esos que cayeron, fueron puestos como autoridad. Eso es grave. El hombre no. El hombre fue puesto sujetando a obediencia después de un tiempo, lo más importante, que era el fruto de la sabiduría de Dios. O sea, Dios no le dio al hombre su sabiduría, sino que lo sujetó a obediencia. ¿Por qué? Porque ni Adán ni Eva eran tontos, pero Dios tampoco. Fueron creados a su imagen. O sea, en su omnipresente Dios sabía que iba a ocurrir un evento, que fue el que pasó, a donde iba a ser probada la obediencia y a donde la obediencia iba a flaquear. Entonces, cuando decimos que el diablo sustituyó a Dios, es importante que nos demos cuenta. El diablo es padre de la mentira, es engañador, viene disfrazado. Usted no va a pensar que allí en ese lugar vino el diablo de frente y le dijo, acá vengo, y le confrontó a lo que Dios le había dicho, se lo confrontó desde la vereda de enfrente, o sea, con un antagonismo total, tan contrario que el hombre y la mujer se hubieran dado cuenta que eso que pasó es imposible, eso es desobediencia frontal. O sea, se lo voy llevando así, no le voy a entrar en detalle porque si no se va a extender mucho, pero le digo, sí, hubo razones. Los ángeles caídos utilizaron sabiduría diabólica porque tomaron algo que era de Dios, que era la verdad. O sea, Dios le había declarado mandatos, estatutos, recomendaciones, y el diablo también lo sabía. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? ¿Qué tuvo que hacer este diablo para engañar al hombre? Y bueno, tuvo que usar lo mismo que Dios le había dicho, pero cambiándole el sentido. O sea, provocando un cambio o una sustitución en el entendimiento de la intención del corazón de Dios, se la cambió por la intención del corazón del diablo, que vino para robar, matar y destruir. Eso lo tuvo que encubrir, no se lo puso de frente para que se dieran cuenta. Es decir, ¿por qué le digo esto? Bueno, porque hay algunos que dicen, pero qué sonso que fueron, ¿cómo? Si estaban en lo mejor, no tenían necesidad de nada. ¿Cómo puede ser que entonces hayan mordido el anzuelo tan fácil? ¿Cómo no se dieron cuenta? No. ¿Qué pasa? Yo le podría comentar, decir cosas que vi, oí por gracia de Dios, pero no se lo voy a decir porque nos vamos a ir por las ramas. Está todos los profetas. Es decir, eso tiene un desarrollo, hay una razón. Lo que el diablo, los ángeles caídos proclamaron para procurar engañar. Hay muchas circunstancias que puede estar velado. Si bien por gracia de Dios, si Dios lo permite, se le puede abrir las escrituras y puede bajar la comprensión por revelación de esas cosas que están escritas. Está todo escrito. Nada más que una cosa es leer el logo y otra cosa es leer el desarrollo del rema, de lo que significa, de lo que fue ese desarrollo de ese contenido que está escrito básicamente de manera literal, pero que tiene todo un desarrollo de eventos y acontecimientos. Entonces, quiere decir que entonces el diablo tuvo que disfrazar su carácter mentiroso como si fuera verdadero.
tuvo que disfrazarlo, es decir, tuvo que usar elementos de Dios, pero encubriendo su verdadera intención de un corazón torcido, como si fuera lo que se llama apariencia de piedad, para que entiendan, como si fuera verdadero. Entonces, ¿por qué decimos que el diablo sustituyó a Dios? Bueno, porque está escrito. Por ejemplo, yo le leí en parte, sigo leyendo: tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseaba. Perfecto eras en todos tus caminos hasta el día que fuiste, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Bueno, y sigue, no voy a leer todo, porque no es eso lo que nos interesa específicamente. Por ejemplo, también le quiero leer lo que está en el capítulo 12 de Apocalipsis, son fundamentos de esto que estamos hablando, ¿no? Allí habla en ese capítulo 12... Dice del versículo 7 en adelante, dice que hubo una gran batalla en el cielo, en ese lugar. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, o sea que fue una lucha allá arriba, en ese lugar. Pero no prevalecieron estos ángeles que cayeron, ¿no? Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Lo vuelvo a leer: el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno, hasta ahí ese pedazo. Así que, el cual engaña al mundo entero. Entonces, si estamos hablando de que hubo una sustitución, si estamos hablando de que disfrazó su verdadero carácter, que es mentiroso, que es destructivo, que le quiso robar a Dios la creación, y lo más importante, que era el hombre, ¿no? Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Y bueno, estamos diciendo que este diablo y Satanás provocó con ese carácter, su carácter que ya era de desobediencia, provocó una alteración en el orden divino, en cómo estaba creado todo. Eso provocó una perturbación en el vínculo, tanto del hombre entre sí, como del hombre con Dios y de Dios con el hombre. Con lo cual, allí en ese momento se provoca una separación. Y entonces, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que el único que fue apartado, no vamos a leer todo eso, para el trono de Dios fue Cristo, el Hijo de Dios, está también en la palabra, para el tiempo que era el tiempo. Esa sustitución, ¿sabe cómo se llama? Se llama espíritu religioso. Religión se llama. ¿Por qué? Porque la religión utiliza el logo, utiliza la palabra. El diablo usó fundamentos de Dios, lo que Dios había dicho. Pero las intenciones del corazón del diablo torcieron la dirección para la cual él hablaba, sacando de la palabra cosas que era tirar agua para su propio molino. Entonces, esa sustitución es sustituir el ser un verdadero adorador. Cristo lo recupera, es una gracia, pero se nos tiene que impartir. Pero allí, en ese momento, se cambió lo que es la comunión personal con Dios, el vínculo armonioso donde de nada hay necesidad, se lo cambió por la religión. Y allí aparece el padre, por eso es los fundamentos, es así, el padre de la religión, que es el diablo. Y los ángeles caídos, que son restantes hijos de ese padre de la religión, que también tienen su misma práctica y tienen poder, porque no se olvide que fue arrojado con trono, poder y autoridad, como para poder inspirar en error. Por eso que cuando hablamos de espíritu religioso estamos hablando de consecuencias, que después se lo voy a compartir rápido también. ¿Por qué?
porque de una armonía se pasa a una desarmonía. La palabra apostatar y prevaricar, por ejemplo, para que entendamos, sin entrar en demasiados detalles teológicos, pero por lo menos con una cierta comprensión. ¿De dónde sale? Bueno, sale cuando se hace la sustitución de lo genuino y verdadero, que es el vínculo con Dios, se lo cambia con el vínculo con el diablo. Claro, pero no se olvide que el diablo se encubrió en el verdadero carácter, usó sabiduría diabólica, se puso apariencia de piedad, o sea, apariencia de que lo que decía parecía que era de Dios. Y tenía y tiene, porque fue arrojado con todo, trono, poder y autoridad, aún para hacer señales falsas. Y utiliza sabiduría diabólica usando las escrituras. Entonces, el tema es que también si usted va a la palabra, cuando habla de Babilonia, que son estos cielos y tierra, todo, a donde fue encerrado, que son las prisiones de oscuridad, allí está funcionando por tu hechicería, fueron engañadas todas las naciones. Entonces usted tiene el diablo que está utilizando eso y tiene una atmósfera que es un espíritu antidios, que es un espíritu hechicero. Entonces, yo le quiero leer para seguir fundamentando, porque si no esto va a quedar como algo descolgado para algunos. Yo, por ejemplo, le quiero leer en la primera de Samuel, en el capítulo 15, en el versículo 23. Dice así la palabra: porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y vuelvo a leer: como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Qué fue la rebelión? La desobediencia. Cuando se sustituyó a Dios por el diablo, se cambió la obediencia a Dios por la desobediencia. ¿Cómo se llama eso? Rebelión. Entonces, como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Qué significa eso? Que allí automáticamente la sabiduría diabólica ganó un espíritu que se llama de adivinación. Esto se llama el padre de la religión. El sello que maneja es un espíritu de adivinación que es parecido a lo que es revelación de Dios o entendimiento de la mente de Cristo y del sentir del corazón de Dios, pero no es lo mismo. Entonces, ¿por qué le digo esto? Bueno, porque esa rebelión o esa desobediencia o ese pecado original selló el espíritu religioso para poder funcionar a través de un espíritu extraño que, si la persona no tiene sintonía de madurez, muchas veces se le puede provocar lo que se llama la sustitución. El llamamiento y los dones dice que son irrevocables, pero los dones que Dios da al cuerpo de Cristo, ¿sabe lo que pasa muchas veces? Lo agarra el espíritu religioso, se le mete un espíritu de adivinación y sonamos. Allí se armó. Es decir, la falta de madurez que puede haber en el liderazgo ocurre que hace de que se metan estos derechos que están ganados y que se llama espíritu religioso. Entonces, eso provoca consecuencias serias. El espíritu religioso, usted tiene que entender que ha traído consecuencias al género humano. Vamos a hablar como género humano, varón y mujer, no importa. Porque todos los problemas que tenemos entraron por ese sello religioso que engañó. Entonces, si engañó al hombre y eso se va heredando de generación en generación, y estamos hablando del ADN, de la genética humana terrenal, que es la maldición del pecado original, que se transfiere de padres a hijos hasta la tercera y cuarta generación, dice. Entonces, eso seguimos igual. Lo que pasa es que tenemos la victoria que ganó Cristo. Bueno, entonces gracias damos a Jesucristo. Luego, ¿qué ocurre? Es que el cristiano tiene que entrar en una mayor dimensión profética de fe y de revelación, de sabiduría de Dios, para que le responda el poder de Dios. Si no, queda orando a veces en espíritu de adivinación. Le está orando creyendo que le ora a Dios y está orando de la mano del diablo, porque no está entendiendo. No se olvide que acá las camisetas, perdonen lo práctico que le voy a decir para que entendamos, pueden ser adversarios como los clásicos en eventos deportivos, uno Boca, el otro River, pero están jugando los dos a lo mismo, están jugando al fútbol, en este caso. Entonces, lo mismo pasa acá. Muchas veces hay organizaciones en que le gana el espíritu religioso por sobre el espíritu de verdadero adorador. La recuperación que hizo Cristo se tiene que impartir. Lo importante es que se puede impartir y se llama la gracia, que la trae el Espíritu Santo. Requiere una madurez permanente, una liberación
y una restauración gradual, permanente, conforme a los tiempos de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque toda Argentina se entenebreció, estamos hablando para Argentina, se entenebreció desde hace un tiempo porque avanzaron las tinieblas con este espíritu religioso y con el espíritu de idolatría, que es lo que le seguía leyendo y dice, y como ídolos e idolatría, la obstinación, como ídolos e idolatría. El espíritu de idolatría lo tenemos todo por las obras de la carne. Todo lo terrenal que está en este cuerpo humano tiende a lo que es y se entiende proféticamente como idolatría. Ahora, ¿qué pasa? La obstinación. Obstinado es una persona cabezuda, una persona que le dice las cosas y cree que tiene razón y no la tiene. Lo que está pasando en la iglesia cristiana, lo que pasó en la iglesia cristiana acá en Argentina, fue eso. Que hubo un avance de las tinieblas y hubo una obstinación en sabiduría personal sobre la base de la doctrina. El logo es correcto, pero esa doctrina lamentablemente ocurrió que en muchísimos lugares puso un techo en el entendimiento. O sea, no dejó que se perfeccione la obra que empezó Jesucristo. Mire los años que hace, que el Espíritu Santo la va llevando y la va a terminar hasta el día de su venida. Eso es como decir que ya la iglesia cristiana tiene toda la fe del autor y consumador. No, no es así. Argentina se entenebreció por el avance de la hechicería, de la idolatría y del espíritu religioso. Usted entienda que el pecado de adivinación es hechicería. Yo le voy a leer esto, que está en Levítico. Dice, en el capítulo 19, en el versículo 31 dice, no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni los consultéis contaminándote con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Bueno, eso se lo recomendó en ese tiempo al pueblo de Dios que andaba allí, tratando de llegar a esa tierra prometida. Los adivinos, los hechiceros, los umbandistas, los macumberos, los que hacen quimbanda, los que hacen santería, bueno, los que hacen todo ese tipo de práctica. Pero todos nos olvidamos del espíritu religioso. El espíritu religioso es el fundamento de la hechicería, se conecta con la atmósfera hechicera de esta Babilonia. Y estamos viendo, para que se dé cuenta, cuando hay eventos religiosos, aunque provengan de gente dentro de la cual allí son cristianos, aunque no sean todos, pero hay cristianos, pero son eventos que mueven lo que se llama la apostatación y la prevaricación. Después les comento rápido eso. Eso lo que está haciendo es fortaleciendo las cadenas de Argentina. ¿De qué? De la hechicería, de la idolatría y del espíritu religioso, con todas las consecuencias que acarrea cuando se incrementa ese potencial. Usted verá, pero no lo hacen a propósito. Bueno, pero alguna vez le tiene que amanecer. Es decir, Dios necesita confrontar. Eso es lo mismo, que a eso vamos, ¿no? Hacia ese momento se va. Cuando Elías retó a todos los profetas de Baal al monte Carmelo. Usted, escúcheme, cuando se habla de profetas de Baal, no se dice, no, pero eran del diablo. No. Serían del diablo o engañados por el diablo, pero estaban en el pueblo de Dios. No estaban en otro lado, estaban dentro del pueblo de Dios y estaban todos equivocados. Y estaban todos rindiendo culto en extravío, por esto, en adivinación, por hechicería, por espíritu religioso, extraviado completamente, haciendo verdaderas barbaridades y no entendiendo la dirección de Dios, hasta que aparece uno que tiene que confrontarlo. Entonces, alguna vez tiene que amanecer a todas las organizaciones cristianas que son más religiosas que verdaderos adoradores, que esto no va más, que se terminó hace tiempo. ¿Sabe por qué? Porque ahora empiezan las consecuencias de lo que se llama el matriarcado y el patriarcado, y acá en Argentina. Entonces Dios no puede permitir que esto siga por siempre. Total, la misericordia de Dios lo contempla, no. La paciencia de Dios, ¿qué? Dios no tiene paciencia en eterno. Que Dios es onzo. A Dios lo vamos a chantajear por el no querer cambiar, cuando lo que Dios necesita es enderezar el barco.
Bueno, hay aspectos que en este tiempo tienen que corregirse. No va más. Créanme que no va más. El tiempo se termina. Ya la paciencia de Dios está agotada. O sea que es el tiempo donde Dios tiene que enderezar el barco. Entonces, fíjense que esto que pasó, esta sustitución de Dios por el diablo, se llama sustituir a la persona. Por eso el Señor dijo: mi Padre busca que los verdaderos adoradores, ni siquiera los que adoran en Samaria ni en Jerusalén. Se lo dijo de frente. Y para ellos era no adorar en Jerusalén en ese tiempo, era blasfemático, era una cosa de loco. Sin embargo dijo: no, mi Padre busca a los verdaderos adoradores, los que lo hacen en verdad y espíritu. Sácate al ángulo. Claro, pero vaya a saber si lo entendieron, si ellos estaban en una estructura religiosa terrorífica. Seguramente ni lo captaron, no sé lo que pueden haber entendido, pero se lo dijo. Y lo que juzga es la palabra, y lo que se decreta, sí, pero se decreta arriba. Entonces es un tiempo donde Dios va a empezar a decretar para que su tiempo traiga las consecuencias de separar trigo de cizaña, aquellos que son verdaderos, aquellos que salieron de nosotros y no eran de nosotros, y aquellos que son hijos del diablo. Y ustedes dirán: ¿pero qué? Pero eso no es al final. Y bueno, eso es un tiempo, un desarrollo. Y eso no es algo mágico. Eso empieza, se desarrolla y trae sus consecuencias. Entonces, eso que hizo el diablo, encubriendo su verdadero carácter como mentiroso, metió, usando sabiduría diabólica, pero usando lo que Dios había dicho. Sería como que ahora use la palabra para usarlo hoy. Contemporáneamente hablando, ¿a cuántos hay que entienden distinto la palabra profética? ¿Y cuál es la verdad? Hay cosas en que están de acuerdo, pero hay otras que no. Hay algunos que la entienden tan mal, porque la pasan por un corazón torcido, completamente torcido, que la entenebrecen tanto que son prevaricadores y apóstatas conscientes. A conciencia, eso es muy grave. Hacen inmunda la sangre del pacto. Pero escúcheme, cuando no caminamos la fe de Cristo, estamos apostatando la verdadera fe, una fe genuina. Y acá rápido vamos a hacer una reflexión para nosotros, para todos. ¿Quién camina? ¿Quién tiene la medida del autor y consumador de la fe? ¿Algún religioso loco capaz de decir: no, pero el Señor lo ganó, así que yo la tengo? Bueno, probate, a ver. Un loco puede decir eso. Nadie la tiene. Eso lo va soltando el Espíritu de Dios en su tiempo. Entonces, eso es apostatar la verdadera fe. Quiere decir que allí, en esa desobediencia y sustitución, cuando entró la sabiduría del diablo, entró eso que hoy le llamamos apostatar lo verdadero. Y otra cosa que usted tiene que saber es que no va a pensar que la fe la inventó Cristo. Él es el autor y consumador, autor como Dios, el Hijo de Dios, está desde el principio. No, pero no la inventó en ese momento, la consumó en ese momento, cuando se hizo hombre y tuvo que mostrar la importancia que tiene. Lo que hizo el diablo acá, la entenebreció la fe estaba de entrada. Pero acá el diablo metió sombras, metió suciedad, sabiduría diabólica, prostituyó lo que era genuino por esa porquería que es la religión. Aunque se diga cristiana, no hay que mezclar las cosas. La palabra religión es lenguaje más de los hombres que de Dios. Por más que se quiera atribuir teológicamente de que religar al hombre con Dios, acá el único que ganó la gracia es Cristo. Y el que la perdió es Adán y Eva. Entonces la ganó Jesucristo. Bueno, la gracia la trae ¿qué? El Espíritu Santo, pero porque la ganó Jesucristo. Entonces no entremos en esa mezcla. La palabra religión es del sistema, de los hombres, acá abajo. Está el sistema religioso, político, económico y de seguridad. Ahí tiene. Una sociedad dinámica acá abajo, en todo lo terrenal, que le conceptúa las cosas de una manera humana. Pero claro, está hablando de no, pero es de Dios. No, a mí no me venga con eso, porque eso no es de Dios. La religión es del diablo. El que la fundó es el diablo, que provocó una sustitución. Y lo más terrible es que esa sustitución la selló en esta naturaleza humana, que quedó a merced de ese error. Así que todos nacemos con el pecado original, que es un espíritu religioso. Significa una predisposición a equivocarse, una incapacidad por una mente que está reprobada
para Dios. ¿Por qué? Porque se perdió por la desobediencia. Ya ahora no es mala obediencia, la desobediencia. Quiere decir que ahora Cristo la recupera, pero bueno, pero dice renovaos en el espíritu de vuestra mente. Significa un proceso donde el Espíritu Santo tiene que ir llevando a una apertura que es con poder y autoridad, pero es por transformación, así no es magia eso. Y la otra cosa, prevaricar. Yo se lo sintetizo así para que entiendan y no entrar con tantos conceptos, ¿no? Es quebrantar la verdadera fe genuina o no caminar el testimonio de Jesucristo, es lo mismo. Si usted quiere, se lo hago fácil y simple para que usted entienda, para no entrar en estructuras religiosas que lo único que hacen es confundir más y poner más confusión. Entonces, fíjense que lo que el diablo logró en ese lugar fue meter eso que hoy hablamos de apostatar, hablamos de prevaricar, hablamos de transgredir, hablamos de espíritu religioso. ¿De dónde salió? De ahí. De allí viene y está heredado en la naturaleza humana. Y nosotros que venimos como postrer Adán, en el nuevo pacto, el que viene del cielo en Cristo, ya con una victoria, nos encontramos que nos encierran en un cuerpo que es igual al que era antes, no viene distinto, no viene sin pecado original, tiene los mismos vicios, las mismas debilidades, los mismos conflictos, los mismos problemas que tenían desde Adán y Eva en adelante todos. La gran ventaja es que ahora hay una gracia que ganó Cristo, que es una victoria, pero eso también es una mayor responsabilidad como cristiano. ¿Por qué? Porque las naciones están liberadas. Argentina, ¿está bajo soberanía de Dios o está bajo soberanía del diablo? Lo que le voy a decir puede sonarle muy duro a lo mejor, pero créame que sé lo que digo. No, está más sobre soberanía del diablo que con soberanía de Dios. Usted está la soberanía de Dios, el Espíritu Santo, el cielo está abierto, está sobre organizaciones cristianas. No estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de trazar soberanía en una nación. No, está más sobre las cadenas de hechicería, idolatría y espíritu religioso, que es soberanía del diablo, que por la de Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Espíritu de Dios? Y bueno, tiene que hacer una limpieza total. Tiene que dinamitar los cielos, la tierra y debajo de la tierra espiritualmente, ¿no? Tiene que provocar explosiones que rompan todo de una vez. Pero ¿sabe quiénes son los francotiradores? Nosotros los cristianos, ¿dónde estamos? No sé dónde estamos, yo no los veo. Y yo tengo temor de Dios, Dios a mí a lo mejor no me ve tampoco. Pero por eso digo, ¿dónde estamos? Yo miro para afuera, no los veo, y capaz que ni yo me veo a mí mismo en la dimensión que Dios me necesita. Pero sé que tengo que llegar, y creo, me pongo en manos de Dios, o sea que demoraré a lo mejor más, si me falta más esfuerzo y no soy tan valiente, por decir así, pero llegar llego. Porque sé a dónde vamos, y la razón de mi vida es esa, no es otra. Por más que he pasado y hemos hecho cosas y demás. Pero esa es la razón de mi vida. O sea, si eso no se cumpliera, y bueno, será que no le sirvo, que no me esforcé lo suficiente, no he sido lo suficientemente valiente, pero yo lo sostengo igual como resultado. No me importa, yo sigo igual, como mirando al invisible, esperando el resultado, porque sé lo que estamos haciendo. No estamos a la aventura, no estamos jugando a la religión. Entonces usted ve cantidades de personas que salen a predicar el Evangelio como un mandato, pero y no tienen ni siquiera la investidura de la gracia. No tienen ni siquiera la preparación de la armadura de Dios como para poder transmitir la gracia. ¿Qué va a cambiar? ¿Va a cambiar la gente? Así no va a cambiar nada. Lo que va a ministrar es lo que se llama espíritu proselitista, que funciona en la religión, en la política, en la economía y en la seguridad del hombre. Se llama espíritu proselitista. Eso es diabólico. No sirve para nada. Usted tiene que saber que la actitud del diablo, al final, por eso lo que le voy a leer es para fundamentar lo que estamos hablando, nada más. En Isaías 14, versículo 13, solamente esto, ¿no? Le habla Dios al diablo, ¿no? Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio, hacia arriba, me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué tal?
Mire si no se arrogó no quiso subrogar el término ilegal, pero no importa, a Dios. No le quiso cambiar a Dios. Dios dijo, no, ahora yo, muchacho, yo soy su Dios, con minúsculo. Por eso se habla de idolatría, se habla de las obras de la carne, se habla de dioses con minúscula. Hay muchos dioses en el cielo y en la tierra. Claro, todos los ángeles caídos manejan derechos sobre los seres humanos, en la mente y en el espíritu, la obra de la carne. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que se ha fortalecido la acción de las tinieblas. Y acá quisiera entrar específicamente un poco en esto. Hay conceptos que van sobre el hombre y sobre la mujer, que son los derechos que el diablo ganó sobre el género humano, sea hombre o sea mujer. Y allí aparece el concepto de matriarcado y allí aparece el concepto de patriarcado. Pero hagamos una reflexión rápida. Si usted me está hablando de soberanía de Dios respecto de la mujer, por ejemplo, en cuanto al matriarcado, usted me está hablando de una restauración que ya hizo Cristo, que restaura el orden divino, que pone la posición correcta en la mujer, como también en el varón, en el hombre. Entonces, bueno, el matriarcado no tendría por qué existir. Habría que hablar otro lenguaje, que es el lenguaje, la función para la cual Dios creó a la mujer, que es contener. Pero contener bajo la soberanía de Dios, no bajo la soberanía de las cadenas de la nación, de hechicería, de idolatría y de espíritu religioso, como está pasando. Entonces, y el hombre nace de mujer. O sea que la influencia está en los dos. Acá no es que uno tira la piedra y esconde la mano y la culpa del otro, no, acá nadie puede acusar a nadie y los dos están en la misma condición, pero en las veredas contrarias, el hombre de un lado y la mujer del otro. Entonces, escúcheme, yo le voy a plantear esto así, el matriarcado. ¿Sabe lo que significa? Se lo tengo que hablar así, para que usted entienda. Porque al haber una sustitución de lo verdadero por la religión es de los hombres, es humana, ve de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Entonces, el concepto que se tiene ya ha sido sustituido por la sabiduría diabólica, que toma quizás textos que son el logo de las escrituras, pero cambia el sentido y la intención del corazón, porque tiene las cadenas de hechicería, idolatría y espíritu religioso, y las cadenas de las vidas, con un corazón que sintoniza eso. O sea que de arriba para abajo las tinieblas están manejando esto, y ya en un grado casi de inconsciencia muchas veces. Yo le quiero decir esto, ¿sabe? Matriarcado, se lo expreso de esta forma, es el ejercicio de la primacía de la madre, de la mujer madre, y del parentesco por esta línea, por esa línea. El ejercicio de la primacía de la madre y del parentesco por esa línea de la madre. Bueno, traduzcamos un poco más esto y veamos. ¿Qué es la primacía? Es el criterio enseñoreador, fuera de orden, ¿verdad? A donde la verdad, digamos, el orden divino está roto, sería la mujer tomando decisiones por sobre el hombre, con lo cual está roto, hasta que no se restaure esto está funcionando mal, siempre, aún en los hogares cristianos, hasta que no se restaure completamente esto. Esa es la primacía, o sea que se hace lo que dice la madre, se hace lo que dice la madre y esposa, o la madre o mujer del hogar, porque tiene la razón. Y el parentesco por esa línea, ¿cuál es? Son los hijos. ¿Por dónde sigue el parentesco? Por los hijos, sean mujeres o varones. Quiere decir que entonces se está transfiriendo ese parentesco de cadenas que no son de Dios, para no entrar en demasiado detalle, se lo está pasando a los hijos. Entonces los hijos van a hacer lo mismo que la madre. Es más, pueden llegar, si son mujeres, a competir por el dominio en la casa con la madre con las hijas y la hija con la madre, pasa eso. Y si son varones, pobres los varones de nosotros. El problema, ¿sabe cuál es? Que como nosotros nacemos de mujer, ya desde la fábrica, desde la matriz de la mujer, el hombre ya sale debilitado
¿Para qué? Con un sello que se llama machista, y el machismo no lo entienda con la agresión solamente, que acá se hace lo que yo digo de prepo, porque eso tampoco es de Dios, ¿sí? Sino que está la debilidad que tiene el hombre, que es seducido fácilmente por situaciones, por su debilidad. Ojo con esto, que no es solo de la mujer, sino en sí mismo ante cualquier situación, ¿eh? Porque no hay que solamente, no es que el hombre es seducido por la no. La debilidad, el miedo o el temor que puede tener al ser reducido, porque nace con esa predisposición, hace de que la persona no tenga firmeza de carácter. Yo después, si me acuerdo y tengo tiempo, le voy a leer algo que está en la palabra que dice: y por esto disminuyeron los hombres. Entonces no sorprenda la cantidad de gays que hay, que tiene que ver con esto que estamos hablando. Entonces, la mujer transfiere, sea hombre o mujer, nacen con el sello de lo que se llama o feminismo a la mujer o machismo al hombre, pero las dos cosas es lo mismo, que no está correcto. Roto el orden divino, viene mal, la cosa no viene bien, sino viene con una sustitución. La mujer recibió las consecuencias de la sustitución que le puso el diablo por desobediente, el hombre lo mismo. Quiere decir que eso trae consecuencias y lo reciben después los hijos, sean varones o mujeres. Para no hacerla demasiado larga, le voy a seguir leyendo ahora, o hablando más que leer, el tema del patriarcado, para que tenga un concepto. Mire, ¿cómo será la sustitución que ha habido a través del espíritu religioso? Que el patriarcado, estamos hablando de cadena, estamos hablando de hombres, de varones, que no tienen la medida de Cristo. Por lo tanto, tienen ese sello machista de desequilibrio en el carácter, o que lo hace demasiado débil. ¿Qué pasó con Saúl? Saúl no entró en adulterio, no, David, pero Saúl no. Saúl tuvo miedo al pueblo. Le tuvo miedo cuando quedó solo, que le tuvo miedo a la opinión del pueblo. Y entonces, no es debilidad eso de hombre conforme a Dios. Estamos hablando carácter cristiano, carácter de Dios. El hombre es cabeza de la mujer, pero no de cualquier manera. Estamos hablando que tiene que estar recuperado con los aspectos del carácter de Dios, no para enseñorearse de prepo de la mujer por el trauma de haber sido engañado, Adán y bueno, no, estamos hablando bien. No, la firmeza del hombre, fuerza y sé valiente. Cuando hay que decir sí, el sí se tiene que sostener a costa de lo que sea, bien. Y el no, lo mismo. Y no podemos cambiar de opinión porque tenemos miedo de la reacción del varón, por ejemplo, en este caso de lo que puede hacer la mujer, o lo que puede pasar, porque a lo mejor no le va a gustar, le va a caer mal, y entonces no me conviene porque la voy a pasar mal. No, me van a cortar los víveres, ¿qué voy a hacer? Después, ¿cómo hago? Encima que tengo problemas, vengo a mi casa y me tengo que encontrar con que me están mirando para el otro lado y me están juzgando porque dicen que estuve equivocado, que no tenía que haber sido. Bueno, estamos hablando crísticamente, no estamos hablando machistamente. Estamos hablando de que el hombre, cuando toma una decisión, se tiene que sobrellevar, vamos a hablar bien, tiene que sobrellevar las consecuencias de la decisión. Si se equivocó, también la tiene que sobrellevar, porque no lo hace a propósito. Estamos hablando de la recuperación del carácter de Cristo en el hombre. Bueno, entonces, el patriarcado, fíjese, es un título de dignidad concedido a obispos de iglesias. Le vuelvo a leer. Título, lo tomé nota a propósito, ¿no? Para leerlo literal. Título de dignidad concedido a obispos de iglesias, a fundadores de órdenes religiosas, autoridad ejercida sobre colectividades. Usted lee esto, ¿y a dónde va apuntado esto? ¿No va apuntado a un espíritu religioso? Claro, va apuntado a un reconocimiento religioso del ejercicio de un patriarcado a través, supuestamente, de que representa a Dios, que la persona está puesto por Dios y que es palabra santa. Lo que dice es infalible, no se equivoca nunca. Entonces,
Ahora, ¿por qué es esto? Esto es una sustitución. Acá nadie puede sustituir a Dios, nadie puede sustituir al Espíritu Santo, a Jesucristo, nadie. Entonces, título de dignidad a los hombres le pueden dar títulos al que quiera. En las iglesias pasa, sabemos eso. Están los obispos, en todas las iglesias cristianas, ¿no? Estén bien o mal, todos hacen esto. Y la excusa es, bueno, lo que pasa es que hay que funcionar en la tierra y bueno, hay que tener un orden institucional y bueno, todo lo hacen. No, mire, el orden hay que tenerlo, hay que respetar las autoridades, lo que hay que hacer, hay que hacer. Pero la exageración meticulosa, a través de lo cual el hombre cayó en el espíritu religioso, porque después esto lleva al ejercicio de una cadena que tiene el hombre. Estamos hablando del hombre. Estamos hablando que la nación tiene cadena de hechicería, idolatría y espíritu religioso. Entonces, si la persona no se liberó de eso de ahí, no hay nadie que esté liberado en el mundo de todo esto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y que va a tomar señorío, no va a caminar el carácter cristiano y va a incurrir en lo que se llama autoritarismo. No es autoridad de Dios, es imposición autoritaria. Y cuidado, yo no estoy hablando, porque usted sabe que hay congregaciones, hay iglesias que son congregacionales y otras que se llaman episcopales. Las episcopales son estas, a donde el que preside tiene la autoridad. Vamos a tomar lo que es correcto. O sea, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro en la palabra que el Señor ha constituido. Entonces, con autoridad para presidir, en un orden del cuerpo de Cristo como ministerio. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? La persona tiene que tomar decisiones, quizás en la congregación, tiene que tomar decisiones ministeriales, tiene que tomar decisiones personales en su casa. Y bueno, eso lo va a tener que tomar y va a tener que asumir los riesgos. Y eso hay que hacerlo. Bueno, pero el patriarcado no es eso. Como el matriarcado es incorrecto, porque eso se maneja con la ruptura del orden divino. Si no es correcto. Y nosotros acá en Argentina tenemos un matriarcado político, económico y militarista y un patriarcado religioso. Así que agarrémonos las medias, perdón, simpleza, y los pantalones, porque eso trae como consecuencia en este tiempo cosas gravísimas que van a pasar. Entonces, si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, si nosotros no tomamos entendimiento, no hacemos realmente lo que el Señor necesita que hagamos, nos vamos a encontrar que vamos a ser confrontados con eventos que nos van a traer realmente consecuencias, porque de todo esto tenemos que ver las consecuencias. Nosotros hablamos de la cadena de hechicería del espíritu religioso. Mire, el espíritu religioso es lo más terrible que hay porque es la base del pecado original. Sustituyó a Dios por el diablo. Es la base de la sabiduría diabólica. ¿Qué quiere que le diga? Entonces es terrible. Y las consecuencias de ese carácter encubierto de apariencia de piedad están en los afectos, en nuestros afectos, emociones, está en nuestra salud y está en la parte económica. O sea, lo tenemos todo ese riesgo. Entonces, por ahí alguno dirá, bueno, pero Cristo vino, hizo las obras del diablo, Él nos guarda, estamos bajo la gracia. Sí, estamos bajo la gracia, pero cuidado. No estamos en la paciencia eterna que Dios nos tiene, sino que tenemos que aprender a caminar y entender los tiempos de Dios que están en su sola sazón. Cuando el Espíritu dice, bueno, muchachos, está acá, esto ya no, así no. Mi paciencia se terminó. Así que es el tiempo a donde yo necesito definir todo esto. Así que yo no puedo aceptar más este tipo de cosas como están llevándose adelante hasta el día de hoy. Hay que empezar a confrontar, pero para confrontar necesito la gracia impartida en ustedes. ¿Por qué digo esto? Y mire, no se trata de anunciar lo que ya está anunciado, que es lo que se escucha. Eso es religión, es el mandato, ir y predicar el Evangelio. Eso es anunciar lo que ya está anunciado. ¿Cómo va a predicar usted? ¿Cómo va? ¿A dónde va? Dios lo mandó y ¿qué va a hacer? Sino que se trata de transmitir una gracia que la tenemos que recibir para poder dar, y esa gracia es lo que cambia. Ahora, eso es lo personal. Si estamos hablando como nación, tenemos que esperar
el derramamiento del Espíritu de Dios en el tiempo de Dios, que va a cambiar y va a trazar la soberanía en este país. Nosotros estamos bajo soberanía religiosa de hechicería y de idolatría. ¿Sabe lo que significa eso? Por ejemplo, nosotros siempre peleamos y estamos peleando contra los brujos, curanderos y hechiceros. ¿Quiénes son? Bueno, por acá tenemos algunos que suelen pasar por ahí, que usted lo ve con las bolsitas, el Víctor y compañía, para no entrar en detalle, usted lo ve. Y usted a veces le ha hablado y le ha dicho, no, pero eso es lo que te paga tu padre. El diablo, ¿no? ¿No ves que das lástima? Igual le servía a un tipo que te tiene regalado. Bueno, nosotros peleamos contra de eso. No, pero nos estamos olvidando de algo. ¿Qué pasa cuando hay eventos que están bajo un espíritu religioso? Que mueven cadenas, porque el espíritu religioso está encadenado, lo hemos leído, adivinación y la obstinación e idolatría. Como ídolos e idolatría. Significa que cuando una persona cree que está en la verdad, es un obstinado. Si usted cree que tiene la verdad, mejor hágase ignorante, lo dice la palabra. El que se cree que no. ¿Y quién se cree, quién se hace ignorante si cuando van a querer convertir o a predicar le están diciendo esta es la verdad, el Señor? Y lo hablan como que están en la verdad. ¿Y cómo qué sabe si están en la verdad? Están en la verdad que le está hablando a alguien que se tiene que convertir. Pero el fundamento de la gracia que tiene, ¿sabe si está incorporada, si está en la verdad o está en un espíritu religioso? Y bueno. ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando hay eventos que ocurren como los que ocurrieron ahora, que están ocurriendo, aunque no ocurren acá en Argentina, pero en países que están relacionados con Argentina, eso mueve arriba un espíritu hechicero, religioso y de idolatría fenomenal. Entonces, nosotros peleamos contra los brujos, los hechiceros y los curanderos, y no peleamos contra ese espíritu religioso, contra ese espíritu hechicero y ese espíritu de idolatría. Esos espíritus que encubren la verdad porque tienen apariencia de piedad son peores que cuando usted enfrenta a un brujo, hechicero y un curandero, lo tiene enfrente. Que haga magia negra, en banda, quien manda, lo tiene ahí. En la autoridad de Cristo, listo, pumba. Pero ¿cómo pelea contra la apariencia de piedad, contra el error, contra la mentira, contra las cadenas religiosas que han seducido por un espíritu proselitista en una mentira a tanta gente? Pero dejemos eso y vayamos a las consecuencias de arriba. Cuando pasa eso, se potencia y se suma. Esto es serio, escuchen. Se potencia y se suma a lo que hacen los brujos, los hechiceros y curanderos y todo lo que hacen por acá. Vamos a tomar esta zona. Se potencia lo que hacen esos. Así que se suma. ¿Y quién está pensando que lo que están haciendo eso se potencia al espíritu hechicero, al espíritu religioso y a la idolatría? En las consecuencias estoy hablando. Porque si esto fuera misticismo, ¿a quién le molesta? Cada uno que haga lo que quiera. No, porque las consecuencias se potencian en la realidad de las cadenas de una nación. Entonces, si nosotros no sabemos apreciar cómo viene la mano, el llamamiento y los dones son irrevocables, pero a veces el espíritu de adivinación, que es el espíritu religioso, ha provocado una sustitución. Y entonces las personas empiezan a errar en la apreciación de la verdad, pierden la capacidad de discernir y lo que es peor, no cierran la puerta a las consecuencias de las maldiciones que promueven ese tipo de eventos, que se potencian todos los brujos, hechiceros y curanderos y todo lo que hacen eso con lo que hacen eventos religiosos. Y esto es grave. ¿Sabe por qué es grave? Porque eso se está potenciando ya y el Señor ya está al límite de su paciencia. Entonces es un tiempo a donde va a haber que afirmarse bien, va a haber que liberarse primero bien, porque acá no se trata de lo que podemos conocer y de lo que podemos entender, sino de darle lugar al poder de Dios para que nos liberemos, los cristianos, que decimos que estamos en el propósito de Dios, que somos primicia, que conocemos incluso, ¿no? Todo el tiempo que va a venir ahora en los propósitos de Dios. Si no le damos el lugar al Espíritu Santo para que nos liberemos de la condición que tenemos por esa sustitución que está en esta naturaleza humana que se llama pecado original y que tiene un hábito religioso que me abre consecuencias en los afectos, en la salud y en lo económico. Y acá voy. En los afectos.
provoca un desequilibrio emocional afectivo. ¿En qué? Vamos a ser fácil. Más bienaventurado es dar que recibir. Estamos hablando de los afectos. ¿Y esto qué es lo que pasa? Y que cambio eso. Ya no me importa, yo quiero recibir más que dar. Y si usted no lleva los afectos en el vínculo conyugal o en el vínculo de pareja, esto es grave. ¿Sabe por qué? Porque entonces usa el sexo, la parte del sexo del varón y de la mujer está atado al egoísmo de un anhelo que puede estar insatisfecho por alguna razón. Ahora, ¿sabe cómo se llama eso? Mire, cuando hablamos de espíritu de Baal y espíritu de Acera, está relacionado directamente a lo que es el sexo. Estamos hablando de esas deidades. Bueno, es que esas deidades ataban los afectos y las emociones al sexo. Es decir, era un vínculo totalmente terrenal, libre a Dios de Geló. Pero lo que pasa es que esto también estaba entre los cristianos. Y al día de hoy está entre los cristianos. Entonces nosotros tenemos derechos que se llaman de Baal y de Acera, que nos atan el sexo, lo que hacen nuestros afectos y emociones a querer darnos el gusto, se lo digo así. Es decir, al egoísmo de satisfacerme yo y no me importa que la otra persona se sienta bien. Entonces, eso está funcionando al día de hoy. Y si a eso le agregamos todo lo que se entiende por matriarcado, por patriarcado, por lo que es espíritu de Jezabel, que es un dominio en la mujer el feminismo y en el varón machismo, todo eso a mí me provoca una situación tanto en el hombre como en la mujer. Esas cadenas que trabajan arriba y su influencia en la parte natural provocan una reacción que se llama de repudio. El repudio es cuando usted rechaza, cuando usted odia, usted no quiere saber más nada con alguna persona. Y no estoy hablando de su cónyuge, estoy hablando de cualquier persona, sea varón o mujer. Porque esto se genera, el repudio, puede ser hombre contra hombre por alguna razón, mujer con mujer o mujer con hombre, hombre con mujer, por lo que sea. No estamos hablando del afecto de un vínculo, estamos hablando de otro vínculo, puede ser laboral, un vínculo, no sé, institucional, por alguna razón, algo. No tiene nada que ver con la parte solamente afectiva, sino que está en la parte afectiva, pero en este caso se trata de que me provocan una reacción por alguna razón y yo con esa persona no quiero saber más nada. En la salud, esto es lo más grave quizá, o lo más notorio que se puede filtrar en el entendimiento del cristiano. Vamos a tratar de decirlo lo más simple posible, porque esto es un poco intrincado en cuanto a los pormenores, de las razones. Pero dicho de una manera simple, vamos a intentarlo. Ese espíritu religioso no solo que ganó, usted sabe que el repudio es lo que provoca, usted sabe, las fornicaciones, el adulterio y el divorcio. Eso se lo digo ya dijimos eso. Entonces el espíritu religioso, ¿qué hizo? Eso metió. Entonces el sexo practicado para satisfacerse, no me satisface, chao, adulterio, y después me divorcio. Este tema de la salud, el espíritu religioso le encubrió la destrucción de la carne. Ahora, la destrucción de la carne a veces puede ser porque somos conscientes de las barbaridades que estamos haciendo. Y mire, estamos hablando como cristianos. Yo he conocido cristianos que hicieron cualquier cantidad de desastres, después cambiaron. Y bueno, las consecuencias estaban en el cuerpo físico. Dios los sacó, ¿no? Cuando cambiaron, porque si no, ya no estarían vivos. Pero el derecho de destruir la carne por la acción de la desobediencia puede ser consciente. Si usted sabe que está haciendo macana, y hablo como cristiano, por ejemplo, si usted sabe que se tiene que cuidar en la comida y usted hace un zafarrancho de aquello, si usted sabe que no tiene que tomar alcohol porque le hace mal y usted toma alcohol, estoy hablando como cristiano, si usted sabe que tiene que cuidarse de ciertas cosas y a usted no le importa nada, y no quiero entrar en eso de la fe, que total, tenés que creer, vos sos sano, Dios te saca y usted le da para adelante, no haga eso porque eso no es de Dios, así no.
¿Por qué? Porque tenemos que, de lo que nosotros depende, hacer lo que tenemos que hacer. Yo no puedo hacer un zafarrancho con mi vida y pedirle a Dios que me guarde, cuando puedo no hacerlo. Entonces Dios me diría, no, mijito, vos te has equivocado. Yo no te voy a cubrir tus barbaridades. Vos primero corregite las cosas que tenés que hacer. Entonces yo te voy a sacar, no hay problema. Cuando no te queda otra, y bueno, y tenés que hacer algo, y está bien, tomar la actitud de fe, yo te voy a cubrir, pero no me pidas, siendo consciente de tu desobediencia, de tus barbaridades, que yo te tenga un cuerpo sano. No puedo. ¿Por qué? Porque vos sos consciente de las barbaridades que estás haciendo. Pero yo les quiero decir esto, ¿sabe qué es lo más serio? Que ahora entra, y estamos hablando de Argentina, un grado de inconsciencia, de la parte inconsciente en la salud, por esos derechos que ahora se van a fortalecer, se están fortaleciendo, no solo de hechicería, sino de espíritu religioso y idolatría. Así que ahora ese espíritu religioso va a atacar a quién, porque la pregunta es, ¿qué va a atacar a los hijos del diablo? No, por Dios, ¿cómo lo va a atacar? Si los necesita. ¿Y va a atacar a los cristianos que son más religiosos que verdaderos adoradores? No, tampoco los necesitan, lo tienen a bolsa. ¿Quién va a atacar? Aquellos que quieren agradar a Dios, que son esforzados y valientes, que están entendiendo y que buscan ser verdaderos adoradores. Adorar en verdad y espíritu, o sea, de recibir la gracia con un esfuerzo que sea valiente, porque no se va a pensar que esto es soplar y hacer botella. Entonces, fíjense, ahora agrega la parte inconsciente. ¿Por qué digo inconsciente? Porque se escapa a ciertas consideraciones. Por ejemplo, vamos, por ejemplo, a tomar esto para que bajar un poco de línea y entender un poco esto, ¿no? Por ejemplo, en el sexo. En la parte del sexo estoy hablando. Ahí funciona. Un espíritu de fornicación puede funcionar. Un espíritu de fornicación o un espíritu de adulterio, seguro. Bueno, cuando la persona que es cristiana está, y eso puede ser común entre los jóvenes, fornicando, espíritu de fornicación, siendo soltero, entonces eso está destruyendo su propio cuerpo. Por eso dice la palabra, todos los pecados están fuera, pero ese no. Eso es pecando contra su propio cuerpo, o sea, se está autodestruyendo. Esa es la realidad. Se está autodestruyendo. Y el adulterio. El adulterio, bueno, ya sabemos, eso está mal, directamente, eso ni lo vamos a considerar. Bueno, ¿sabe? Está empezando a funcionar la destrucción del aparato genital, tanto del hombre como de la mujer. Cuando funcionan esos dos espíritus, el espíritu de fornicación y el espíritu de adulterio. Y usted me dirá, no, pero ¿qué está diciendo? Mire, yo he conocido cristianos que se autojustificaron para separarse de su mujer, o bueno, la dejaron y se fueron con otra, y decían que se había equivocado y que esta era la mujer que Dios le había dado, que se había equivocado, que eso estaba mal. Con barbaridades como esa he escuchado de todos los colores. Por supuesto que está mal, no es así. Pero escúcheme, usted no puede vivir en pareja, por ejemplo, porque es espíritu de fornicación si usted no legaliza y define su vida. El espíritu de fornicación le va a autodestruir su aparato genital. Finalmente el riesgo es ese. Pero esto no es una maldición, esto es una advertencia. Y esto lo digo y porque incluso está en internet, porque es el tiempo que va a bajar ahora. El Espíritu Santo va a decir, bueno muchachos, hasta acá esto se terminó, así nomás. Ahora vamos a poner las cosas en su lugar. Los míos, al que es santo, santifíquese. Deme lugar a mi gracia para que eso yo se lo saque. Si perseveran en la religión, que se van al cielo, que son salvos, que Cristo lo hizo, que no, porque me equivoqué, pero, o sea, toda una sabiduría diabólica. No se olvide que hay una sabiduría diabólica sustituida, que muchas veces nosotros tomamos la palabra, yo lo he escuchado, tomamos la palabra, hay gente que ha dicho barbaridades usando la palabra, justificando la poligamia, por ejemplo. Son verdaderas barbaridades, no está en ningún lado, tomándose del Antiguo Testamento, del Viejo Pacto y todas las demás cosas. No sabe lo que dice, no es el tema, no vamos a entrar en eso. Pero entonces, la destrucción del aparato genital, cuando entra, vamos a tomar algo legal, vamos a tomar algo de matrimonio cristiano. Esto es delicado. Por favor, escuchen. Estamos hablando de algo legal, estamos hablando algo correcto, por lo menos de lo que hasta donde uno se da cuenta, es mi esposo, es mi esposa. Está todo bien, están los chicos, es un hogar cristiano.
Cuando entra en acción el repudio en la pareja, ¿sabe lo que hace eso? Pone en acción un espíritu religioso que va a generar el machismo y el feminismo, lo que significa eso, no vamos a entrar ahora en eso, que va a provocar una autodestrucción. Usted no le puedo entrar a explicar todo eso, se lo digo. Le autodestruye al hombre como a la mujer, el aparato genital le va a tratar, si usted ora y pelea, no, pero si usted se deja dar manija por pensamiento, que le entra y dice, ¿ha visto? Mirá, al final, no puede ser, pero mirá esto, mirá aquello. Y le digo que el diablo sabe lo que le hace, le usa el derecho de la maldición del pecado original. Porque escúcheme, si usted necesita de mujer como varón, necesita de mujer, y la mujer necesita de varón, no me venga con cosas raras. Hasta que, salvo que se haga eunuco por el reino de los cielos, que lo tiene que hacer el Espíritu de Dios. Y no estamos hablando de voto de castidad y esas barbaridades, que es de hombre, de religión. Entonces, no, estamos hablando bien. Viene el diablo, y al no poder trazar el vínculo, por eso no es el tema, pero le digo para que se acuerde lo que está en la palabra, que dice, no neguéis algo de común acuerdo por causa de la oración, para que el diablo no gane ventaja, no tome ocasión. ¿Por qué? Porque puede tomar ocasión aún para adulterar. Hablo de matrimonio, que estén en orden. Y si no es así, no entremos en eso, porque usted sostiene una fidelidad a la casa, como corresponde a Dios y a la casa, pero el ataque del diablo lo va a tener igual. Cuando entra el repudio toma distintos caracteres o características, no sé lo que usted puede entender, pero hay veces que hay criterios que trabajan tanto en el hombre como en la mujer, por la cual se toman decisiones. Pero ¿sabe una cosa? ¿Sabe que las decisiones que se toman en un sentir que es genuino, pero es contrario a Dios? Pero estamos hablando de una sustitución y estamos hablando de los derechos cuando funcionan, a través de ese espíritu religioso, y hablamos de los afectos atados al sexo y demás. Entonces el sexo requiere necesidad del varón de mujer y la mujer de varón. Claro, pero si se están negando, los afectos empiezan a torcer, se genera lo que se llama el repudio, y eso es peligroso porque si están casados puede terminar en adulterio y después en divorcio, está mal, pero es el riesgo. Entonces, ese repudio, ¿sabes? Que estamos hablando de esto, la destrucción del aparato genital en el hombre, de la próstata, de todo el aparato genital, de la vejiga, de lo que sea. La mujer, lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, mire usted la importancia que tiene de no repudiar, porque trae como consecuencia una autodestrucción de la carne, tanto en el hombre como en la mujer, salvo de la persona que no tiene nada que ver. Pero le digo que el diablo lo ataca y el diablo le hace sentir, yo se lo digo, pero no estoy hablando por hablar, le hace sentir que se le está clavando, le está aguijoneando, le está seteando sectores que tienen que ver, por ejemplo, con el aparato genital, si estamos hablando del hombre. Yo puedo hablar por el hombre, ¿verdad? Pero se lo digo, es así. Entonces usted está peleando porque el diablo le quiere ganar y le habla, y le dice, y le pone, y dice, mira esto, mira aquello, y entonces, bueno, ¿usted qué va a hacer? ¿Qué sé yo? Tiene que orar, tiene que pelear, tiene que resistir. Pero eso tiene que ver con esto. Ahora, si el hombre en ese caso no tuviera espíritu religioso, cosa que es imposible, todos pecaron, y el sello del espíritu religioso es la sustitución, cambiaron a Dios por el diablo, obviamente Cristo viene a deshacer eso, pero hasta que lo haga, tiene sus consecuencias físicas en la parte natural. Eso no es mágico, eso es tiempo. Entonces, la naturaleza humana, por la acción de ese espíritu religioso de la idolatría y de la adivinación, tiene toda la naturaleza humana de cualquier hombre, pero vamos a hablar como cristiano, tiene lo que la ciencia le llama tejidos blandos, o sea, significa sectores vulnerables a donde esa persona tiene en su naturaleza humana un problema. Allí tiene debilidad en alguna parte a donde el diablo le puede tirar un dardo y le puede provocar una consecuencia. Puede ser cualquier cosa, un ACV, un infarto, una hernia,
Digo, lo que sea, ¿verdad? Algo. La operatoria, por ejemplo, de la acción psicosomática, que es lo que está usando el diablo en esta sociedad de perversos. Le pone a usted una incomodidad, usted vive alterado, no tiene paz. Es una acción de desgaste sistemático. Usted llega a la casa y quisiera encontrar un oasis. Y a veces usted llega a la casa y encuentra un infierno, una guerrilla, guerra de guerrilla. Usted se encuentra que le tiran de acá, le tiran de allá y empiezan a contener. Y usted quería encontrar paz porque venía de la calle y venía con un desgaste que es psicosomático. La acción psicosomática que nos provoca la sociedad, nos provoca, por ejemplo, un cáncer. Eso está demostrado. Entonces, bueno, todo eso lo estamos aplicando a lo que son las cadenas de espíritu religioso, de hechicería y de idolatría. Así que como eso se está fortaleciendo, porque ahora hay un avance del espíritu religioso denominacional, por más que se diga cristiano o aunque sea cristiano, pero estamos hablando de la parte tenebrosa de la cosa, de la sustitución, de las cosas que no corresponden, que no son de Dios, sino que tienen sabiduría del diablo, que se toman elementos, aunque estén en la palabra, pero que se aplican mal por las intenciones del corazón. La sustitución que el hombre hizo, sustituyó a Dios por el diablo. Ahora el diablo lo hace acá abajo, sustituye a los cristianos por los hijos de él. Por eso que las instituciones al día de hoy en el mundo están en su gran mayoría, y lo vamos a decir con temor de Dios y respeto, en manos de personas que son hijos del diablo. Son humanos, pero es así. Esto es así. Entonces, se están definiendo los tiempos y nosotros no podemos andar jugando a la religión. Y entonces sí tenemos que ser perseverantes en la oración. Tenemos que saber que tenemos que ser liberados de la entrada de todo espíritu religioso, de todo tipo de idolatría y de todo espíritu hechicero, por decirlo amplio. Esa es la realidad. Nos tenemos que cuidar de eso y tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos libere, cierre las puertas. Y tenemos que saber que para poder orar en autoridad, con perseverancia, tenemos que haber recibido una gracia que cerró esa puerta, para que me entienda. Imagínense usted a las tinieblas acá arriba en Argentina, que están chochas en este momento por el avance que hacen las organizaciones religiosas que están apostatando y prevaricando, vamos a decirlo así. Usted imagínense cuando los cristianos nos ponemos a orar en contra de la hechicería, de la idolatría y del espíritu religioso. ¿Sabe lo que hace el diablo? El diablo abre la carpeta del servicio de inteligencia, así, rácate. Dice, a ver este muchachito, Ricardito, a ver cómo anda. Bueno, este tipo todavía tiene este derecho, le funciona así, así. Estrategias, muchachos, hagan esto. A este lo paramos. Y la oración que usted está haciendo, por más que sea con la mejor buena voluntad, si nosotros no somos conscientes que tenemos el límite, que se tiene que ir, porque la gracia nos saca eso. Ahora, claro, si yo creo que es mágico, y que yo ya estoy, y que lo hizo Cristo, y que está todo bien, y vayamos y oremos, y hagamos cadena de ayuno y oración así nomás, porque sí, que no es que no hay que hacerla, pero digo, no de cualquier manera. Yo no puedo mandar al frente a soldados si no le doy las armas porque me lo bajan. Me lo bajan apenas salen de la trinchera. Yo lo que tengo que asegurarme es que la gracia se le incorpore, que las armas la tengan, ¿para qué? Para que sean efectivos en la oración. Y le voy a decir algo, no necesita salir y golpear todas las puertas y predicar a cada uno. Necesita ganar la autoridad que Cristo ganó para que entonces esas cadenas que están en Argentina, de una vez por todas, desaparezcan, se rompan, se vayan. Y para eso Dios no necesita multitud, muy poco necesita. Pero tiene que ser gente que entiende, que haga lo que Dios necesita que hagan, que tiene que orar con perseverancia. Tienen que con ruegos y súplicas, pero tienen que ser esforzados y valientes y tienen que ser obedientes. Obedientes en la comunión de los santos. ¿Por qué? Porque tenemos que estar juntos y en armonía. Gente que viene salteado, por ejemplo, a las reuniones acá, o en el lugar que sea correcto, ¿no? Escúchenme, no es lo mismo. Si estamos hablando de necesidad de fortalecer la comunión de los santos, porque ahí está ya el poder de Dios, y allí es donde ocurre esa manifestación de liberación, que las tinieblas empiezan a retroceder. Resulta que yo la arreglo escuchando la radio cristiana,
o viendo internet, me refiero canales cristianos, cuando yo tengo que tomar una identidad en un lugar y ahí es donde Dios me va a dar la identidad y allí Dios me va a dar la capacidad y me va a transformar y yo voy a ser un soldado y entro en la comunión de los santos y aunque seamos muy pocos, el poder de Dios genera esa autoridad y provoca el resultado. Entonces, hay mucha confusión, el espíritu religioso ganó la mente y el corazón del cristiano, lo arreglan de cualquier manera. Está todo bien. Usted va y dice iglesia cristiana evangélica, es de Dios, qué sé yo si es de Dios. ¿Sabe la cantidad de iglesias que hay que son truchas por la sustitución? ¿O usted qué se cree? ¿Que todos los que están pastoreando o militando son de Dios? No, si Dios no lo envió, no. Si no tienen autoridad para presidir, no. No son. Son muy pocos los que tienen autoridad dada desde arriba, con una visión ministerial, con un resultado, en un propósito de los tiempos de Dios y de su sazón. Acá en Argentina, claro que lo hay, sí, pero no son tantos, son muy pocos. Entonces, no es cuestión, en el medio de esta gran sustitución que se está provocando, aún los dones que son irrevocables, se lo agarra el diablo a través de un espíritu de adivinación o hechicero, y ya no sirven a Dios, aunque piensen que sí, no, porque está el espíritu de error y andan delirando de su propio espíritu o corazón. Está todo mal, eso está todo mal. Bueno, eso es lo que está pasando en este tiempo. Entonces usted tiene que tener cuidado con lo que escucha, porque le están ministrando sustitución, a donde hay una preeminencia del espíritu religioso, del espíritu hechicero o del espíritu de idolatría, no vamos a entrar en detalle. Entonces eso se le da a la gente, y la gente recibe la impartición no de la gracia, de una desgracia. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se le abren brechas arriba a donde entran los problemas. Entonces la nación de Argentina está sobre la base de una soberanía de espíritu religioso denominacional, unas cadenas formidables de idolatría y de hechicería, que se fortaleció en este último, ya hace tiempo, y que realmente necesita el Señor de que se rompa. Mientras tanto, ¿sabe lo que hace el diablo? Se lo tengo que decir. Las tinieblas, ahí arriba, ¿sabe lo que hacen? Se divierten con esa sustitución, mientras puedan engañar. ¿Por qué le digo esto? Y porque usted va a encontrar esta barbaridad. Los verdaderos están confrontados en un esfuerzo que dice valiente a muerte. Permítame el término en el buen sentido, en el sentido correcto. Porque tienen que orar, tienen que enfrentar, ser confrontados, pasar un proceso, estar en comunión con Dios. Y tiene un montón o muchos que hacen hasta eventos que son multitudinarios, a donde usted encuentra que pareciera que es el paraíso terrenal porque no hay ni siquiera un atisbo de alteración. Usted quiere hacer algo que Dios le manda, como verdadero adorador, se le levantan enemigos hasta de las piedras y va a tener que orar en serio, porque de lo contrario se le perturba todo y eso que era una fiesta termina siendo un desastre. Entonces la pregunta es ¿qué? ¿Cómo es eso? Bueno, tiene una explicación en esto. El diablo aprieta y deja de apretar. Cuando es algo que es de apostatación, de prevaricación, de transgresión, de abominación, es muy fácil en las estrategias que trazan las tinieblas decir, no muchachos, no, esperen, tranquilo, cuídenlo, esto no sirve a nosotros. Pero aquello, bájenlo, porque si aquello avanzan, sonamos. Entonces, voy a esto, que no nos podemos guiar por las señales, porque hay señales que son truchas. Hay manifestaciones que no son de Dios, porque los que lo hacen no son verdaderos, pero la gente no tiene esa capacidad. Entonces, como esto es por discernimiento, y no hay otra manera que no sea por discernimiento, lo que nos queda a nosotros es orar. Tenemos que orar, y tenemos que orar con perseverancia, con ruego y con súplica. Tenemos que estar disponibles a la presencia del Espíritu de Dios, y tenemos que saber que estamos en un propósito de Dios, que no somos los únicos, no va a entender mal, pero estamos en un propósito de Dios, que es para este tiempo, pero que ese propósito requiere de un esfuerzo y ser valiente, y sobre todo, cuidado, de saber que Argentina está entenebrecido terriblemente con el espíritu religioso de hechicería y de idolatría. Terrible, no está cerrado el Espíritu de Dios. Pero permítame que se lo diga, debe haber una endijita así.
Por supuesto que la obra de Cristo está hecha y la digitaliza va a ser usada cuando sea tiempo. Pero vamos al día de hoy. Eso significa que hay mucha tiniebla con sustitución en lugares que son cristianos. Esto es terrible, esto es muy delicado. Entonces la única que nos queda es ser fiel y verdadero al Señor. Dejar de lado el orgullo, la altivez, la apetencia personal. Dejar de lado, no le digo renunciar a los ministerios en el sentido total, pero sí en el orgullo, la altivez y disponerse a que Dios haga lo que quiera con usted. Es lo más difícil que hay, porque viene el diablo y le dice, ajá, pero mirá que le habla, le hace todo un diseño mentiroso, cuestión de que usted diga, no, sí. Si usted dice, no, sí, el diablo perdió, lo atrapó de nuevo. Entonces, estamos hablando de sabiduría de Dios, estamos hablando de un grado de madurez, estamos hablando de fe, estamos hablando de amor de Dios. Y ese es este tiempo. Dios necesita que nosotros hagamos bien las cosas. Dios necesita que busquemos su presencia. Dios necesita que dejemos que la gracia que Cristo ganó se incorpore de la mano del Espíritu Santo. Y Dios necesita vernos en las congregaciones cristianas proféticas a todos, cada vez que podemos, salvo por razones de trabajo o de enfermedad, que nos permita o no nos permita o nos impida ir. Entonces no, pero después sí, tenemos que estar cada vez más juntos para entrar en la armonía. La armonía significa el vínculo del trato de Dios. Está bien para las personas que no pueden o que están en otra... Acá hay gente que está fuera de la geografía o del ejido de Córdoba. Y bueno, por internet, o por telefonía de una forma, o por las dos cosas, de una forma o de otra, reciben igual. Bueno, pero eso está contemplado por la misericordia de Dios, porque para que una persona se mantenga en un lugar a la distancia, pudiendo estar en cualquier otro lugar, es porque hay algo que Dios le ha dicho, algo que Dios le ha puesto. Hay algo que está ahí adentro que dice, no, acá en este lugar yo te bendigo. Yo acá te voy a dar lo que vos necesitas. Si no hay razón. Porque habiendo tantos lugares, por eso le digo, no es cuestión de iglesia cristiana evangélica, iglesia no sé de qué. No se trata de eso, se trata de saber cuál es nuestro lugar. Nuestro lugar en la posición de Cristo está. Acá abajo no lo encontramos eso. Entonces, acá en este lugar lo que vamos a hacer es fortalecer la oración. Sea perseverante en la oración. Ore por su vida, escape por su vida. En Cristo, ¿no? Bien. Sea forzado y valiente, o forzada y valiente, lo mismo. Deje que el Espíritu Santo a usted le ministre todo lo que le tiene que ministrar. Y su oración perseverante en contra de la hechicería, de la idolatría y del espíritu religioso sea desde su corazón, desde su hogar, en cada momento que pueda, para que se rompan esas cadenas que están en Argentina, que están en Córdoba, que están en Río Ceballos, que están en todos lados de Argentina. Entonces, esa es la dirección que Dios necesita que nosotros tomemos. Así que de matriarcado y patriarcado ya estamos cansados. Eso es diabólico, así de frente marcha. Eso es del diablo. Estamos bajo apostatación y prevaricación en Argentina. En todos lados debe ser, yo puedo hablar por Argentina. Entonces Dios eso no nos tolera más. Así que vamos a hacer buena letra, entremos en la comunión personal con Dios, tenemos a nuestra disposición esa posibilidad. No nos autodestruyamos por el espíritu religioso que nos engaña, por favor. Si usted tiene testimonio de un lugar donde usted tiene que estar, usted sea fiel a Dios en el lugar para que Dios usted lo guarde, le bendiga y le lleve adelante. Eso es lo que hay que hacer. Y no diluirnos. Y no es igual cualquier lugar. Una vez más se lo digo. No es igual cualquier lugar. No es igual. Dejemos que sean buenos o malos lugares, pero no es igual cualquier lugar, aunque sean buenos. Es decir, que sean del Señor, digo. No es igual. El propósito de Dios está definido con el proyecto que Dios tiene con cada lugar. Que después todos llegamos a lo mismo, por supuesto. Pero si estamos hablando de mañana y estamos hablando de un propósito, hablamos de que no es lo mismo. Ese propósito que Dios tiene, entre otros, con nosotros, que puede tener con los históricos que vienen trabajando y son de Dios, ¿no? En Argentina. Y siempre se van a necesitar ministerios de salvación.
Y siempre se van a necesitar pastores que contengan, a gente que se despierta, que despierta como nuevo. Siempre se va a necesitar. Pero también Dios está necesitando el final. Y eso Dios me lo dijo fuera del cuerpo y eso lo tengo siempre presente. Que a mí me sorprendió que había que hablar y que había que ocuparse de niños cuando lo que uno esperaba era la consumación de los tiempos. Y la respuesta del Espíritu de Dios, del Señor, fue muy simple, rápida y concreta. Es que el diablo siempre siguió trabajando. Entonces, Argentina, las tinieblas han trabajado demasiado. Hay que recuperar el terreno que se perdió. La guerra está ganada, ¿no? Una aclaración. Pero no seamos religiosos, no seamos místicos, no seamos tontos. La realidad nos decreta el tener que enfrentar cosas que no nos gustan. ¿Por qué no aceptamos la calidad de vida siendo un poco más esforzado y valiente? Aceptando que el espíritu religioso, que es la base o el fundamento del pecado original, se nos tiene que ir totalmente. Porque es el principio de todos los males. Es autodestructivo en los afectos, en la salud y en lo económico. Y en este tiempo ya empieza a trabajar en áreas inconscientes. Escuché esto, dije inconsciente del cristiano, que es muy religioso y místico. Igual Dios tiene que soltar. Ya se terminó eso de que bueno, esperemos un poco más. No hay más tiempo. Y no estoy hablando que Cristo viene ya mañana, no va a agarrar mal. Estoy hablando de algo tan concreto como que se terminó la paciencia de Dios en cuanto a que podemos seguir esperando un poco más. No, el Señor no quiere esperar más. Quiere definir ya los tiempos en lo que hace aproximar el nuevo tiempo que tiene que empezar en Argentina. Muy bien, vamos a orar, ya nos vamos a orar por esto. Y después también oramos por la parte económica. Espíritu, si nos podemos poner de pie, por favor, ya nos vamos, un ratito. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, desatamos sobre nuestras vidas fe renovada. Señor, saca de nuestras vidas todos esos aspectos que nos están engañando y nos están autodestruyendo. Nosotros simplemente tomamos el entendimiento, sabemos que estamos guardados por tu gracia y que nada de eso malo nos va a pasar. Pero Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, haznos esforzados y valientes que podamos orar, realmente capaz por nuestra vida que está en ti, Señor, el poder ser perseverante en oración, con ruegos y súplicas, y a la vez ser soldados efectivos tuyos, de poder orar en contra de la hechicería, de la idolatría y del espíritu religioso, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, nosotros decretamos para nuestras vidas ese resultado que ya está ganado, al cual creemos, simplemente que lo caminamos y nos cobijamos en tu amor y misericordia. Nosotros te damos gracias, Señor, y te decimos amén.